A las 06:14 hora local, la corbeta misilística rusa Ingushetia avanzaba hacia el norte a velocidad de patrulla, dejando una estela limpia sobre las aguas grises y planas del Caspio. Su radar estaba activo, sus cañones tripulados. Su tripulación creía estar alerta, adelantada y preparada. Lo que no sabían era que la fase más peligrosa del enfrentamiento ya había pasado una hora antes, cuando ocurrió el primer error, lejos, invisible e irreversible. Los dos drones navales ucranianos ya estaban dentro de la burbuja defensiva antes de que alguien a bordo de la corbeta comprendiera siquiera que existía una burbuja. Habían sido lanzados desde dos ensenadas costeras distintas bajo cielos cubiertos, volando tan bajo que el radar meteorológico civil apenas los detectó. Cada uno llevaba una cabeza de guerra de carga hueca y un sistema de navegación que no pensaba, no se adaptaba y no le importaba nada. Seguiría su ruta tanto si el mar estaba vacío como si estaba lleno de armas. La primera amenaza que enfrentaron no fue rusa. A las 03:58, un radar ucraniano de vigilancia costera detectó brevemente a los drones como retornos de superficie anómalos. Perfil bajo, velocidad lenta, rumbo incorrecto. El operador los marcó, cruzó datos con el corredor de misión y sintió cómo se le encogía de estómago. 5 grados más al sur y habrían sido declarados hostiles. Una sola línea en una base de datos, escrita semanas antes, mantuvo los misiles fríos. Los drones atravesaron las defensas de su propio bando sin saber nunca lo cerca que estuvieron de terminar la misión antes de empezar. Para las 0:40 horas estaban solos en mar abierto, con los motores zumbando apenas por encima del ralentí, los cascos deslizándose tan bajos que el oleaje los mezclaba con el fondo. Desde la perspectiva del radar, no eran objetivos, eran ruido. Un estado del mar 3 generaba miles de falsos retornos en cada barrido, cada uno más brillante que los propios drones. El Caspio no los ocultó a propósito, los ocultó por accidente, como una alfombra rugosa esconde tornillos caídos. Los radares costeros rusos podían ver lejos, pero no hacia abajo. Sus antenas estaban montadas altas para vigilar aeronaves, no embarcaciones pequeñas. La energía del radar se proyectaba hacia afuera, pasaba por encima de los drones y chocaba contra el horizonte. La física hacía el resto. A 10 metros sobre la superficie, los drones eran invisibles más allá de unos 20 kilómetros. Dentro de ese rango, la detección dependía de la suerte. La suerte no llegó. A las 05:12, el centro de mando de la corbeta recibió una actualización rutinaria, sin contactos aéreos, sin amenazas de superficie. La ruta de patrulla era tranquila, predecible, aburrida. El Caspio llevaba meses en calma. La tripulación se relajó lo justo para caer en la rutina. Es entonces cuando los sistemas se vuelven peligrosos, cuando funcionan exactamente como fueron diseñados en un entorno para el que nunca fueron pensados. La Ingushetia llevaba un único sistema de armas de corto alcance montado en proa, optimizado para misiles que descendían desde arriba. 6 cañones, cadencia devastadora, guiado por radar completamente automático. Sobre el papel, podía despedazar cualquier cosa que entrara en su envolvente de combate. En la realidad, esa envolvente tenía forma de círculo roto. Detrás del cañón se alzaba el propio barco, el puente, el mástil, la chimenea. Acero que bloqueaba tanto el fuego como el radar. El sistema compensaba definiendo arcos de exclusión, sectores donde el cañón tenía prohibido apuntar, no porque no pudiera ver allí, sino porque disparar significaría atravesar su propio buque. Esos arcos eran estrechos, 15 grados de ancho, fáciles de ignorar, fáciles de olvidar, imposibles de mover una vez que el acero estaba soldado. A las 05:58, los drones entraron en el rango teórico de detección de la corbeta. El radar de búsqueda de superficie los pintó de inmediato. 2 contactos pequeños, lentos, constantes, navegando bajos. El sistema los clasificó como desorden de superficie en el primer barrido. Crestas de olas, restos flotantes, algo que el mar hace todo el tiempo. El segundo barrido fue distinto. Rumbo igual, misma velocidad, misma dirección. El desorden no hace eso. El operador los marcó. La computadora recalculó. Contactos de superficie desconocidos. 12 kilómetros y acercándose. Sonaron alarmas, calmadas pero firmes. El entrenamiento tomó el control. El cañón cobró vida.
El radar de control de tiro fijó ambos objetivos y seleccionó el más cercano. Los cálculos corrieron más rápido que el pensamiento. Ángulos de adelanto, tiempo de vuelo, alineación de los cañones. La montura giró hacia el rumbo y se detuvo. No porque hubiera terminado, sino porque no podía girar más. Los drones se aproximaban siguiendo una línea que rozaba el límite del arco de exclusión, colocados perfectamente. No por inteligencia, no por diseño, por geometría y azar. El sistema lo intentó de nuevo. Solución actualizada, mismo resultado. Tope mecánico. La computadora marcó un fallo, pérdida de autorización de enfrentamiento. Luego volvió a adquirir, luego falló otra vez. Para el software parecía un error, para la tripulación parecía una vacilación. El capitán ordenó virar a estribor, intentando rotar el barco para que el cañón despejara la obstrucción. El timón respondió inmediatamente. La corbeta se inclinó en la maniobra y el casco de acero trazando un arco cada vez más amplio sobre el agua. Pero los drones también se movían. Cada grado que giraba el barco desplazaba con él el arco de exclusión. El límite perseguía los objetivos sin llegar a alcanzarlos. La solución de tiro bailaba al borde de la autorización, parpadeando entre lo posible y lo prohibido. 8 kilómetros. El cañón seguía perfectamente. Sabía exactamente dónde estaban los drones, simplemente no tenía permiso para disparar allí. El capitán aumentó la velocidad, cerrando el giro. Los motores rugieron, la cubierta vibró. Los números de rumbo avanzaban lentamente en la pantalla, desesperantemente. La tripulación observaba cómo el círculo de enfrentamiento rotaba, esperando el verde. 7 kilómetros. Uno de los drones corrigió levemente, compensando la maniobra del barco sin saberlo. Su corrección estaba preprogramada para tener en cuenta la corriente y el viento. También, por casualidad, preservó la geometría que lo mantenía a salvo. 6 kilómetros. El sistema finalmente mostró autorización. El arco de exclusión se despejó por menos de 1 grado. El cañón abrió fuego al instante, los cañones girando en un rugido continuo. Las trazadoras cosieron el agua, brillantes y violentas. Apuntaban a donde el dron había estado. El dron ya no estaba allí. A estas velocidades y distancias, el retraso importaba más que la precisión. Para cuando los proyectiles llegaron, el dron ya había vuelto a quedar fuera del arco. El sistema perdió de nuevo la autorización. El fuego cesó tan bruscamente como había comenzado. 5 kilómetros. El segundo dron seguía intacto, acercándose desde un ángulo ligeramente distinto pero gobernado por el mismo fallo. El capitán ordenó otro giro, más agresivo esta vez, intentando someter la geometría. No funcionó. La envolvente de combate se retorció, el arco de exclusión la siguió y los drones permanecieron exactamente donde el cañón no podía ir. No porque fueran inteligentes, porque el barco no estaba construido para este combate. 4 kilómetros. La tripulación volvió a disparar. Ráfaga corta, ráfaga larga, cada una perfectamente calculada y perfectamente tarde. El cañón no estaba fallando, estaba siendo negado. A 3 kilómetros el capitán lo comprendió. No quedaba geometría que explotar. No había más margen de maniobra. Los drones ya habían ganado cuando entraron en el arco ciego minutos antes. Ordenó a la tripulación prepararse. El primer dron impactó justo debajo del puente. Su carga hueca perforó hacia adentro antes de detonar. El acero se abrió como papel de aluminio. El fuego estalló dentro de los espacios de mando. La energía cayó al instante. El segundo dron golpeó segundos después cerca de la popa, rompiendo líneas de combustible y sellando el destino del buque. La Ingushetia no se hundió de inmediato, ardió. Los sistemas fallaron uno a uno. El mar entró lentamente, con indiferencia, y la razón no fue un mal entrenamiento, ni reacciones lentas, ni mala suerte. Fue una decisión tomada años antes, en una oficina silenciosa para ahorrar peso, ahorrar dinero y montar un solo cañón en lugar de 2. Un punto ciego de 15 grados. El fuego se propagó más rápido que el agua. Dentro de la corbeta, la iluminación de emergencia parpadeó cuando falló la energía principal. Los compartimentos se llenaron de un humo tan espeso que se podía saborear. Los sistemas automáticos de supresión se activaron donde pudieron, inundando espacios sellados con espuma y gas, pero el daño ya había superado las fronteras internas del barco. Las cargas huecas no solo habían abierto agujeros, habían trazado caminos.
Los tripulantes se movían guiados solo por el entrenamiento, la memoria muscular imponiéndose al pánico. Las escotillas se cerraron de golpe, los equipos de control de daños combatían incendios que no podían ver guiados por el calor y el sonido. El puente había desaparecido, el centro de información de combate había desaparecido. El barco ahora era una colección de cajas de acero aisladas intentando decidir si aún eran un barco. El mar tomó esa decisión por ellos. El agua entró por costuras rotas bajo la línea de flotación, arrastrada por el propio avance del buque. Las bombas se activaron automáticamente, pero las bombas necesitan energía, y la energía necesita sistemas intactos. La redundancia compró tiempo, no compró supervivencia. En cubierta, el cañón permanecía en silencio. Sus cañones aún estaban calientes, su radar seguía intacto. El sistema no había fallado, había funcionado exactamente según sus especificaciones. Había detectado, seguido, calculado y disparado dentro de sus limitaciones. El problema eran las limitaciones. En los minutos siguientes, el mando costero ruso luchó por comprender lo que veía. La telemetría era fragmentaria, los informes de voz se superponían y se contradecían. No se había detectado ningún lanzamiento de misiles, no había aeronaves en la zona. Los atacantes ya se habían ido, reducidos a restos y puntos de datos que se disolvían en el desorden de superficie del Caspio. La conclusión llegó lenta a regañadientes. 2 pequeños drones de superficie destruyeron un buque de guerra diseñado para combatir aviones y misiles, no abrumando sus defensas, sino sin llegar a entrar realmente en ellas. Las rutas de patrullaje se suspendieron de inmediato. Los buques se les ordenó permanecer cerca de los puertos donde las defensas en capas pudieran superponerse y los arcos ciegos quedaran cubiertos por otros sistemas. Los ingenieros comenzaron a revisar diseños de deca, emplazamientos de armas y arcos de tiro que se consideraban riesgos aceptables cuando el buque fue concebido. Esas revisiones encontrarían lo que la tripulación ya sabía. No existe un arreglo procedimental para el acero. El arco de exclusión no era un error de software, no era una limitación de sensores, era geometría incrustada en el jazo. Eliminarlo requeriría cortar el barco y reconstruirlo alrededor de una suposición distinta de la amenaza. Esa suposición había cambiado más rápido de lo que el barco podía hacerlo. En las salas de mando ucranianas, las consecuencias se veían de otra manera. Los datos de la misión se revisaron fotograma a fotograma, no con celebración, sino con análisis. Los drones no maniobraron para explotar el punto ciego, simplemente siguieron una ruta diseñada para minimizar la exposición a todo lo demás. El hecho de que coincidiera con el ángulo más débil del barco fue una coincidencia útil. Rutas futuras la tendrían en cuenta. La guerra naval había pasado décadas preparándose para misiles que llegaban desde arriba, rápidos y sallinantes, exigiendo reacción en segundos. Se había preparado menos para algo lento, silencioso y lo bastante paciente como para avanzar por las siemas entre sistemas. El enfrentamiento en el Caspio no demostró que los drones fueran imparables, demostró que las defensas son tan buenas como sus suposiciones. Cuando esas suposiciones se endurecen en acero, se convierten en vulnerabilidades. El barco se hundió más tarde esa mañana. No de forma dramática, no de golpe. Escoró, se asentó y se deslizó bajo la superficie mientras fracasaban los esfuerzos de incendios y la flotabilidad desaparecía compartimento por compartimento. Una evacuación controlada salvó a la mayor parte de la tripulación. El buque se convirtió en otro objeto más en el fondo del mar, ya siendo cartografiado por sonar y papeleo. En algún despacho de diseño, alguien acabará redibujando un arco de tiro. En otro lugar, alguien diseñará un dron para encontrar el siguiente. La geometría seguirá evolucionando.